que ahí también puede haber una parte, la profesionalización de la política que uno dice, ¿no? Sí. A través del Estado, decir, ¿qué hace el Estado? ¿Recauda y es burocrático? Y no, no siempre. El Estado puede ser el que le brinde el soporte técnico profesional a eso y que un privado lo explote si tiene toda Claro. la infraestructura necesaria para llevar a cabo esa tarea. No, ahí, no sé, me surgía preguntarte también por este tema, volviendo quizás también a la cuestión de la pesca, ¿cómo puede el Estado tecnificar la pesca y qué política puede llevar a cabo para, por ejemplo, resolver este problema de competitividad que, si se quiere, innovando, tecnificando? Claro. ¿Qué O... margen tienen como para, sí, para innovar y agregar más valor? Eh, Innovación siempre se ha hecho en lo que tiene que ver con artes de pesca, con dispositivos de selectividad, intentando fundamentalmente no descartar. ¿Se acuerdan de las campañas de descarte cero? Hubo mucho tiempo donde un lance de pesca venía acompañado de especies que uno no quería traer al puerto. El barco iba buscando langostino y bueno, salía otra especie en el medio que valía mucho menos, que su fábrica no la procesaba y esa se devolvía al mar y ya no iba a ser aprovechada. En ese sentido hubo una inversión muy importante del Estado y una apuesta a trabajar la selectividad de las pesquerías, ¿no? Con dispositivos que hagan que sea más sencillo identificar pura y exclusivamente lo que uno iba a buscar. Eso disminuyó mucho los descartes en la flota. Después, en términos de la pérdida de competitividad, al tener tantos factores que van en contra del negocio tal cual funciona hoy, cualquiera de esas asimetrías que el Estado disminuya o alivie pueden ayudar a recuperar competitividad, ya sea la actualización del tipo de cambio con control de precios. Digo, parece descabellado con el modelo que hoy nos gobierna, ¿no? Pero yo digo lo que se me ocurre y lo que venimos trabajando. Esa es la primera. Después tenés la quita de retenciones o la disminución de retenciones, total o parcialmente para la actividad, también sería un alivio. Después tenés los precios diferenciales del combustible. Después tenés retrotraer estos impuestos que no se condicen con los indicadores de inflación, como el derecho de captura. Hay una serie de cosas que pueden aliviar de forma inmediata. La desburocratización también. Yo siempre digo que a veces el empresariado se queja de la mochila impositiva. Sí, hay cosas para debatir ahí. Pero la mochila burocrática es tan o más pesada que la impositiva. Hay muchas solicitudes, notas que se piden a nivel municipal, provincial y nacional, que se piden por duplicado, por triplicado. No hay un sistema integral que hoy funcione donde se comparta la información, que eso lo que generaría es transparencia en primer lugar, porque hoy que la provincia es peronista y el Estado es liberal, o libertario, o lo que fuese, hace que el parte de pesca de nación diga otra cosa que lo que dice el de provincia. Como el sistema no es integrado, le mienten a los dos. Al de nación le dicen, no, ya le presenté a provincia, al de provincia viceversa, y nadie sabe la información real. Qué se pescó, cuánto, dónde, por qué, en qué condiciones. Me parece que ahí hay un desafío inmediato que se puede trabajar de esa manera, y después a largo plazo hay muchas cosas. Hay mucho valor agregado. Elaboramos productos en la Argentina que tienen mucho valor agregado, rebozados, congelados, pelados de venados, conservas, preservas, enlatados, hay harinas de pescado y hay mucho valor por agregar, que esos serían puestos de trabajo con la misma cantidad de pescado. La misma cantidad de pescado que llega al puerto se transformaría en más cantidad de kilos de producto terminado por hacer otros procesos, desarrollar otros envases. En vez de vender bloques de pescado, vender bolsas de pescado al vacío a los mismos países. En ese sentido es una discusión de costos. Si los costos dan, la inversión aparece y el empresariado se anima a hacer eso. ¿Tenés idea ahí si hay alguna articulación con, pienso, espacios más del conocimiento como el CONICET? Bueno, está el INIDEP, que es propio del sector, pero o investigadores para generar alguna respuesta de ese lado, del lado, no sé, pienso en biotecnología y todas estas facetas, si querés, productivas que están surgiendo ahora desde la pesca? Hay una articulación, hay un rol importante del SENASA también, porque si nosotros tres nos ponemos una fábrica de pescado, invertimos 2, 3 millones de dólares en una fábrica, arriesgamos todo lo que tenemos, generamos laburo, nos comprometemos con la gente que va a operar ahí, porque el país más o menos vemos que va bien, el sector crece, y decidimos agregar valor, hoy es muy complejo la habilitación de nuevos rubros, la rehabilitación, la renovación de los permisos, ¿no? Es muy complejo los estándares de calidad para poder exportar.
que te los marca por un lado el cliente, pero hay una discusión acá interna. Nuestros organismos de control son demasiado burocráticos para dar respuesta a un sector que continuamente está en la vorágine de cambiar, de que algo es negocio o no es negocio. El otro día recorría una fábrica que está en venta, acá cerquita, que me contaban que hace 5 años tenían 70, 80 mujeres por turno haciendo procesado de anchoa, que es manual, todo manual, separando los filetes de anchoa para hacer barriles de anchoa salada para exportar, ¿no? Fileteras. Exacto, fileteras de anchoas. Por lo general es un trabajo que lo hace más la mujer que el hombre, tradicionalmente. En 2 turnos, es decir, tenían entre 150 y 160 personas haciendo ese laburo. Y exportaban, les iba muy bien. Hace 5 años hablo. En la Argentina de hoy cerraron y hace 2 meses tenían 15 personas haciendo ese laburo, el 10% para el mercado interno, para reprocesar el mercado interno. Digo, ¿cómo puede ser que seamos un país que en 5 años hace que lo que era una mina de oro o un negocio hiper atractivo se termine fundiendo y sea un desastre? Bueno, mínimamente los organismos de control tienen que entender eso, tienen que tener la cintura de decir, hoy te ayudo a poner estos, a condicionarlos según los estándares de calidad que el mercado te va a exigir para que vos puedas seguir laburando. Y si congelabas, hoy hagas rebozado, y si rebozabas hagas anchoa, y si hacías anchoa alquiler frío, o hagas mano de obra, porque esto es lo que tiene que... Insisto con lo que decíamos, hay que preservar la sostenibilidad del recurso para que nunca más nos pase que no sepamos si vamos a seguir pescando, y los puestos de trabajo, porque no tienen a dónde ir. Si esa fábrica cierra, porque no hay otra fábrica que vaya a hacer anchoa, porque lo que se cayó es el negocio en sí, ¿no? Esa rama del negocio en sí dejó de ser negocio. No es que enfrente cruzo y hay otra fábrica, no es que esta obra en construcción se cayó porque nadie compró los departamentos en Pozo y camino 2 cuadras y me toman en otro proyecto porque ahí sí van a continuar. Claro. Sí, aparte, bueno, con un poco lo que hablabas vos de profesionalizar la gestión pública, también es una tarea indelegable del Estado planificar a largo plazo y tener una planificación estratégica que permita, por ejemplo, esto, ver cuáles van a ser los riesgos de los sectores. No puede ser que el Estado hoy no sea capaz de atajar ni el más mínimo problema. Eso tiene que ver también con una falta de profesionales en las áreas, que también es interesante discutir. Digo, ¿cómo hacemos para que el Estado responda mejor a los desafíos de un mundo que es constantemente cambiante y que, sobre todo en sectores que tienen mucho peso su mercado externo, también tiene una competitividad difícil de sostener muchas veces? Y la burocracia legislativa también. Claro. Que no se condice el tiempo que lleva a debatir una ley con todos los elementos necesarios para que salga una ley que le sirva a alguien, ¿no? Que resuelva un problema o que regule una actividad con los tiempos reales de, sobre todo hoy, ¿no? De la economía, de la vida en sí, de los sectores productivos. Ahí hay un desafío del Estado en su conjunto, de nosotros como sociedad y de quienes nos formamos para ocupar determinados lugares o nos gusta debatir sobre ciertas cosas, ¿no? O elegimos ciertos nichos para desarrollar nuestra vida profesional y cómo queremos articular con el Estado, ¿no? Hoy el Estado termina recibiendo los peores técnicos que la góndola tiene, porque los mejores se van al sector privado por una cuestión de sueldos. Y, a ver, no quiero ser tan crítico con esto, pero el Estado termina recibiendo los peores y los más comprometidos. Muchas veces hay grandes profesionales que por vocación hacen carrera en el Estado, pero el Estado no es capaz de proveerle las herramientas necesarias para que se desarrolle, para todo esto que veníamos diciendo, ¿no? Entonces hay que ver cómo construimos un puente entre aquellos profesionales que son autónomos, son independientes o se dedican al privado, pero quieren colaborar o queremos colaborar con el Estado sin ser un bicho del Estado, ¿no? Sin ser un administrativo, sin estar 20 años metido en la dirección de pesca. No estaba mal, pero quizás a mí no me gustaría, quizás un programador no se ve metido 20 años en el Ministerio de Economía renegando que tiene 17 sistemas diferentes y nadie sabe qué hace a la oficina de al lado, ¿no? Y hay algo que lo hacen 5 veces y algo que no lo hacen nunca. Digo, entonces ahí hay una discusión o una necesidad de articular, y me parece que el puente idóneo por naturaleza son las universidades públicas, que hoy también son otro de los enemigos del gobierno, pero que son las universidades públicas las que tienen que poner esa plataforma a disposición del Estado para decir, bueno, te vamos a resolver esto y nos vamos.
Y no te vamos a generar una carga salarial, una carga administrativa, un compromiso político. Venimos, laburamos un año, unificamos los sistemas y nos vamos. Desde la Universidad Tecnológica laburamos mucho ese tipo de cuestiones. O tratamos de formar a la gente con esa conciencia, ¿no? De vocación al servicio del pueblo. Bueno, ¿de qué manera le devuelvo yo a la gente que invirtió con sus impuestos para que yo me siente en un aula 5, 7, 8, 10 años y estudie sin pagar nada, ¿no? Sin poner un arancel, y me forme y sea capaz de tener mejores herramientas para defenderme? Bueno, de esta manera, articulando con el Estado de esa manera.